Hola, buenos días. Mi nombre es Gonzalo dos Santos. Estamos nuevamente con una clase del curso de Huerta Agroecológica. Hoy me está acompañando el ingeniero agrónomo Pablo Huguet. Así que, Pablo, buen día. ¿Cómo andás? Buen día, Gonzalo, buen día a los que nos están mirando. Buen día a la gente de Ecuador, ¿Qué Villa tal? de Laya, Bariloche, a todos los que se van conectando, que después vamos actualizando las listas. Así que buenos días a todos. Buenos días. Contarles, Pablo, de que aquí en Virasoro amaneció frío, bastante fresco, ¿no es cierto? Amanecimos hoy con 5 grados, así que estamos segurísimos de que habrá helado y la sensación térmica decía 3, así que Sí. está bastante frío, ¿no? Y tenemos algo de pronóstico de lluvia como para fin de semana, Sí, a partir de mañana, bueno, ¿no? pronósticos son pronósticos, digo Bueno, yo pero solamente. Están hablando de alguna probabilidad para mañana pasado, o sea, así jueves es. o viernes, y se podría estirar hasta sábado. Ajá. Pero bueno, el agua siempre hace bien Totalmente. y es la época, ¿no? Así que Exactamente, y bueno, Pablo Roque nos estaba comentando hoy de que tiene que llover porque está bastante seco, ¿no? Estuvieron dando unas vueltas por el campo los chicos en estos días y está bastante seco y están con el tema de la plantación de la hierba. Así que bueno, se está sumando la gente, le damos las bienvenidas a esta clase número 9 que se llama Cuidados Culturales. Vamos a estar hablando durante las próximas 3 clases. Pablo nos va a estar acompañando durante las 3 clases, donde vamos a estar hablando sobre cuáles son los cuidados culturales que debemos hacer dentro de la huerta, ¿no, Pablo? así es. Así que bueno, y comentarles también a los que nos están mirando del otro lado que no dejen de compartir este video para que podamos llegar a la mayor cantidad de gente posible, ¿no? Y también comentarles de que nosotros al cierre de esta clase vamos a estar haciendo una nueva transmisión en vivo a partir de las 10:15 más o menos, porque vamos a estar explicando bien concretamente Los integradores. qué significan los integradores. Bueno, Porque eso lo explicaron en la clase pasada, medio así Sí. por arriba, y bueno, la idea es aclararla en un vivo cortito después de esta clase, como para poder justamente Sí. aclarar todo el tema y bueno. Yo estaba del otro lado y leía mucho el tema Ajá. de consultas, yo recién me enganché y eso, para eso digo que tengan paciencia, Totalmente. que se está lanzando en agosto Ajá. un un nuevo curso. nuevo curso. Eso, estamos ahí arreglando porque en agosto estamos por lanzar un nuevo curso. No dejen de compartir este video, no dejen de ponerle me gusta, porque queremos llegar a la mayor cantidad de gente posible. Les agradecemos muchísimo a todos los que tuvieron y están presentes dentro del curso. Como nunca, Pablo, contarles a todos los que nos están mirando, hemos llegado con la clase anterior que hemos hecho con Roque sobre manejo de la huerta agroecológica, llegamos a 11.600 reproducciones. Pero nos están mirando desde Australia, desde Colombia, desde partes en Chaco, ya digo, todas partes de la Argentina, Sí. así que está bueno. La verdad que es una experiencia, como yo le decía, yo estaba del otro lado, es una experiencia nueva, te pone un poco Nervioso. pero está bueno poder compartir los conocimientos Así y es. poder ayudar a la gente en estos momentos, diríamos, difíciles, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, llegar con algo de buena energía y Bien. cosas que podemos hacer en casa. Bien, exactamente. Les animamos a que sigan con su huerta, porque hasta ahora, con lo que veníamos hablando con Roque, es como que le dejábamos así medio en duda, a ver si hacíamos la huerta o no. Nos encantó porque mucha gente decía, bueno, ya hicimos la huerta y por lo visto hicimos todo mal. A ver, no es hicimos todo mal. Hay varias cositas de que hay que ir ajustando, como siempre decimos, para evitar problemas futuros, ¿no? Así que bien, ¿comenzamos con la clase de hoy, Pablo? Sí, vamos Dale. a hablar de... Vamos a estar hablando sobre cuidados culturales. Vamos a hablar de aquellas plantas que nosotros le solemos llamar malezas. Ah, sí. Pero el concepto de maleza es como que no nos gusta mucho, ¿no? Vamos a hablar sobre las plantas que son amigas, que están como de nuestro lado, y las plantas que como que no están tan de nuestro lado. Sí, en Y- realidad como hablábamos es
buscar la forma de que esa asociación de plantas que venían hablando ustedes con Roque, con Daniel, trabajen a favor nuestro, trabajen para conseguir una muy buena huerta. Y hoy vamos a entrar con algunos conceptos que son de esas plantas no deseadas, agrícolamente le llamamos maleza, pero... Exacto, y en este apartado le quisimos poner como plantas enemigas, pero que no suene como que son todos enemigas, a ver, como para que se entienda, claro, ¿no? De alguna manera teníamos que mencionarlas y no queríamos que tampoco quede como maleza, porque cuando se entiende de maleza, la gente piensa en cómo controlo con agroquímicos. Claro. Entonces, eso es lo que queríamos evitar en esta clase. Justamente la idea es que tengamos ese concepto globalizado de la huerta agroecológica. Entonces, al tener las plantas que potencien esa huerta, sí, y las que nos pueden jugar un poco en contra, buscar la forma de controlarlas. Nunca hablamos de eliminar por completo todo, exacto, porque iríamos en contra del concepto agroecológico de equilibrio, ¿no? Totalmente, totalmente. Muchas veces nosotros cuando estamos trabajando en la huerta podemos hacer muchas actividades que son preventivas a la hora de hablar de las plantas o enemigas o maleza. Bueno, la gente al determinar colocando el nombre que quieran, nosotros le vamos a llamar como plantas enemigas adentro de la huerta. Hay muchas maneras como para prevenir, Pablo. A ver, ¿cuáles serían algunas maneras para prevenir? En realidad en estas 3 clases que vamos a hablar todo el concepto de prevención. Exacto. ¿Sí? Es el primer paso. Es como que nosotros como ingenieros no podemos decir que los agroquímicos o los productos finales sean malos, pues hoy dan oportunidades en el mundo de comida, diríamos, hicieron mejorar muchos rendimientos, sí, pero en este concepto agroecológico lo que vamos a buscar es tener como última opción y buscar... entonces ahí vamos a tener que tener, como decís vos, ciertos puntos a tener en cuenta, como selección de cultivos y variedades que se adapten a nuestros suelos. Totalmente. Reducir el banco de semillas, porque bien, muchas veces, muchos trabajos que hacemos, en vez de controlar lo que queremos controlar o que no salga esa hierba que no deseamos adentro de la huerta, lo que hacemos es todos los trabajos para favorecer. Por eso está bueno conocer el ciclo de la planta. Claro, y en eso que la gente lo entienda, que cuando hablamos de no favorecer al banco de semilla es traten de que las malezas no florezcan, que no produzcan fruto, tampoco semilla, porque si nosotros dejamos que cumpla todo su ciclo, generalmente abren los frutos, revientan, ¿no es cierto? Y terminan esparramando semilla por toda la huerta y después, en lugar de estar favoreciendo a disminuir ese banco de malezas o de plantas enemigas, estamos como que favoreciendo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de esa reducción es que la planta no semille en la huerta, ¿no? Así es. Yo le he escuchado a ustedes que hablaban de mantener cubierto el suelo. Sí. El suelo busca siempre estar cubierto, el suelo busca tener siempre vida. Entonces, o sea, las plantas muchas veces que nosotros no deseamos son una estrategia del suelo de estar cubiertas. Entonces, es como que hay una asociación, ¿no? Sí, hablábamos que es todo una biosfera, o sea, vida. Entonces, muchas veces si nosotros dejamos que se miñen esas plantas, cuando voy a preparar el cantero para venir con mi lechuga, lo primero que va a nacer son esas plantas que yo no quería que estén. Entonces, controlar, como decías bien vos, controlar todo lo que es la floración y que no fructifiquen, que no dejen banco de semillas, sería el primer paso como para totalmente no tener esas plantas enemigas o no deseadas. Exactamente. Y después, como la gente lo ve ahí en pantalla, todo lo que ya veníamos hablando con Roque durante estas últimas clases. Así la es. Cuestión de la asociación, de la rotación, ¿no? Eso es parte... Fíjense que en los primeros puntos que hablabas vos de selección de cultivares o variedades que se adapten, eso va a hacer que mis plantas crezcan, ocupen el espacio del suelo. Evitar que dejen semillas las que yo no quiero. Y a su vez, rotar cultivos para que estén, como decías vos y Roque en las clases anteriores, estén asociadas, tengan su máximo potencial, van a hacer que ese espacio libre
no exista, entonces no empiecen a germinar esas plantas que yo no quiero. A ver, eso no quiere decir que no van a aparecer, ¿no? No, eso no estamos diciendo de que no van a aparecer, pero... hasta es más. Aquí cuando hablamos de una huerta agroecológica, significa de que el ambiente tiene que estar en armonía, tiene que haber un ambiente en equilibrio dinámico, siempre, ¿sí? Cuando nosotros rompemos uno de los eslabones Así es. de ese equilibrio, o cuando hablamos nosotros de la cadena alimentaria, cuando rompemos uno de los eslabones es cuando se empieza a generar problemas, y ahí es cuando queremos venir con soluciones rápidas, ¿no? Bueno, por eso estas 3 clases van a hablar de eso. Hoy vamos a hablar de plantas no deseadas, de plantas enemigas, pero cuando después hablemos de control de plagas y enfermedades, también vamos a ver que el concepto se basa en ese mantener el equilibrio, y también van a ver que tiene mucho que ver con hoy el control de malezas. De malezas, y perdón que se me pegue, de plantas enemigas. Por ahí también tiene que ver con el tipo de huerta que estamos haciendo, ¿sí? Yo escuché que hay mucha gente, y he leído que hay mucha gente que tiene huertas que dicen ahora urbanas, modernas, esas de cajón, de botellas, y bueno, ahí es como que es más sencillo todo el control. Muchas veces cuando hacemos la huerta que conocemos tradicionalmente, que la hacen en el campo, en algún pedazo del patio. Esa huerta horizontal que debemos llamar, ¿no? La huerta que estamos acostumbrados. En esa es como que a veces dejamos algún cantero porque, no sé, no se dio la época, no pudimos llegar con algún trasplante o algo, y quedan esos canteros como abandonados. Ajá. Muchas veces, por no prestarle atención a eso, generamos justamente ese banco de semilla que yo le digo, tengamos cuidado, no dejemos que semillen y que estén ahí, porque van a ser después un problema a futuro un poco más grave. Exacto. También, a ver, como decía Pablo, la cuestión de eliminarlo por completo es prácticamente imposible. ¿Por qué? Porque las semillas van a quedar, y las semillas, siempre recordando de lo que habíamos hablado, habían hormonas que actúan y hay muchas que están en periodo de lactancia. Y hasta que no se dieran condiciones favorables, van a empezar a emerger, ¿no? Y cuando nosotros venimos con el abono, muchas veces estamos trayendo semilla. Cuando nosotros traemos estiércol de vaca, cuando traemos abono, así es, venimos con una carga enorme de semilla, y eso lo terminamos colocando dentro de la huerta. Y evidentemente, algo que Pablo lo ha dicho, las semillas, aquellas plantas que son las malezas, las plantas enemigas, tienden a germinar primero. ¿Por qué? Porque son las que están adaptadas al medio. Sin embargo, cuando yo empiezo con mi huerta, que coloco la lechuga, que coloco la selga, la chicoria, la zanahoria, recordemos de que no son vegetales que están ahí en el medio. Nosotros las estamos trayendo a un lugar nuevo, ¿no, Pablo? Yo estoy recordando que suele pasar en nuestras chacras acá, que cuando apenas movemos la tierra, a veces llegamos a un lugar que tiene pasto, que que tiene todas las condiciones, y decía, acá va mi chacra, acá va a ir el zapallo, acá va a ir, y bueno, preparan el suelo eso, y empieza a aparecer todas las hierbas que no quiero. Como en algún momento he leído gente que preguntaba, ¿qué planta es esta? Había una solanácea, que acá nosotros la conocemos como tutía. Ajá. Que en realidad es un pariente cercano del tomate, pero que tiene espinas, y realmente termina siendo incómodo porque pincha bastante, diríamos. Totalmente. Entonces esas aparecen acá en nuestra zona, aparecen un montón, y vos decís, pero acá no había tutía. Y es un poco lo que vos decías. Esas semillas tienen la capacidad de estar en latencia en el suelo hasta que se le den las condiciones. ¿Quién le da las condiciones? Sí, o sea, ahí nosotros a través de la labranza, nosotros a través del riego, nosotros a través de cómo manipulamos la huerta, o a través del abonado, a través de muchos factores, ¿sí? Bien, aquí lo que le queremos presentar son algunos ejemplos de a lo que le llamamos plantas enemigas. Pero esto que está mostrando es el que mi hijo ocupa para soplar. Totalmente. Ahora fíjense ustedes cómo muchas veces jugando agarramos un botoncito de esto
lo soplamos, es lindo, ¿no es cierto? Es hermoso bueno, porque... el diente de león, ¿quién lo conoce? ¿Quién, en el que tenga en los campos, quién no habrá jugado con diente de león? ¿No? Fíjense cómo nosotros estamos diseminando las semillas, ¿no es cierto? Entonces, como alguno de los ejemplos, diente de león, vemos algunos de los otros ejemplos. Llantén. El llantén, claro. Pero fíjense, que yo le decía, son plantas que por ahí no son deseadas en la huerta porque cumplen o compiten directamente con la planta que yo quiero cosechar de la huerta, o son, que eso lo adelanto, pero son lugares donde se esconden plagas que yo no quiero que lleguen a la huerta. Pero el llantén, para los que hacen té y eso, es una hierba medicinal. Así que, por eso le digo, es una línea muy fina. Si quiero que estén o no, a ver, hay gente que me va a decir, en esta variedad que tenemos, gente de Uruguay, como decíamos hoy, de Colombia, de Australia, gente dice, no, pero esto lo ocupo como té. Por eso no queremos, o sea, no sabemos cómo terminar de nombrarlas. Sí, entre malezas, plantas enemigas, porque es lo que dice Pablo, es una línea muy delgada, es una línea muy fina. Entendamos que nosotros a estas plantas no son deseadas adentro de la huerta, porque son las que terminan compitiendo con las verduras por el agua, por los nutrientes, por el sol. Entonces, son aquellas plantas que albergan a los insectos, muchas veces los insectos que son malezas. Entonces, por eso, a los insectos que son plagas, ¿no? Está bien, no pasa bien. nada. Entonces, es por esto que nosotros le decimos a las plantas que sean, le llamamos como malezas, como plantas enemigas. Vamos a ver algunos otros ejemplos, Pablo, que nosotros podemos o solemos ver adentro de la huerta. El tutía. El que vos hablabas. Una solanácea, sí. Sí, y cómo eliminarlo, porque tiene muchas espinas y te terminan pinchando. Y entonces tenés que, lo carpís, o te vas con alguna mecánico. Bien, ya vamos a llegar a los modos, ya vamos a llegar. Fíjense que ustedes en las clases anteriores ya hicieron algunos tips de cómo no tener malezas. Totalmente. O no tener estas plantas no deseadas. Exacto. ¿Cómo era? Haciendo el mulching, teniendo tapar la superficie, dejar solo el espacio donde nazca la verdura que yo quiero cosechar. Así es, entonces vemos como uno de los otros ejemplos. Y después... La ortiga. La ortiga. Así es. Ahora, la ortiga, muchas veces nosotros, o yo termino recomendándole a la gente que no lo elimine del todo la ortiga dentro de la huerta. Porque así como a nosotros nos pincha y como a nosotros nos pica, a los insectos también le ocurre lo mismo. Entonces, termina siendo una barrera física para los insectos. Y muchas veces nosotros lo ocupamos para hacer lo que vamos a ver la clase que viene. Controles, sí, por supuesto. No, pero hay gente que inclusive la ortiga, hay gente que, como le digo, con toda esta línea de gente que consume en té, que hacen lociones o que hacen hasta comidas, que ya le digo, en esta variedad de público que tenemos, puede haber recetas varias que nosotros... se nos escapa porque es muy de la zona, pero hay gente que lo usa. No sé, yo tengo en la cabeza, nosotros acá le llamamos el caré, que ahora no recuerdo el nombre, pero que sé que en otros lugares lo ocupan como un condimento en las comidas. Y nosotros acá lo teníamos como un té casero para controlar parásitos. Exactamente, así que hay muchas de estas plantas que terminan siendo también medicinales y a lo que terminamos ocupando dentro de la cultura. Claro, ¿no? Ahora recordé, el caré que nosotros decimos caré acá, es el paico en otros países, que es muy común usarlos en las comidas. Bien. Y acá lo tenemos a veces en la huerta como una planta no deseada. Así que por eso le digo, eso va a depender mucho de mantener el equilibrio. ¿Cuántas de esas plantas las quiero tener o no? Así es. Y otra cosa, sepamos que cuando tenemos mucho es cuando nosotros entramos en esa línea, como le llamamos ese umbral que empieza a dañar adentro de la huerta. Tal cual. Ahora, si tenemos una plantita de llantén, si tenemos 2 o 3 plantas de ortiga,
tampoco es como para ponernos locos, ¿no es cierto? No, seguro. O sea, Va a depender tenemos mucho. El caré tampoco es para ponernos locos, ¿no? seguro. O sea, para que la gente lo sepa, lo entienda. ¿Cuándo es? Cuando empieza a generar daño, cuando nosotros empezamos a tener en abundancia y tenemos que empezar a poner más agua, ¿por qué? Porque ya empiezan a competir con nuestro... Claro, por eso los decía, nutrientes. es mantener el equilibrio, eso que venimos hablando desde siempre, digamos. Así es. Entonces, si yo empiezo a controlar todo, primero... En esto está muy bueno es analizar por qué están apareciendo. Eso, ¿Qué estoy haciendo mal? Quizás no estoy haciendo bien los controles de semilla, de calidad del banco de semilla ese que dijimos. Por ahí no estoy dedicando a hacer el mulching. Por ahí no estoy manteniendo el equilibrio hasta en el suelo. Hay, como lo decía, hay partes del suelo cuando se ponen... No sé, acá conocen que cuando se pone muy ácido el suelo empieza a aparecer mucha ortiga. Eso te iba a decir. También hay que prestar atención porque estas plantas son indicadoras del suelo. O sea, terminan diciendo si el suelo o es muy fértil o es poco fértil. O terminan indicando si nosotros estamos regando en abundancia o no. Porque cuando regamos en abundancia suele aparecer el que estamos viendo en pantalla, sí, que es el cebollín. Que es una ciperácea. Exacto. Eso es una planta que está muy adaptada a suelos encharcados, suelos pesados. Y entonces lo que hace es... me estoy pasando de agua y empieza a ver cebollín, que es una planta que de bulbo, así que es una planta, una vez que aparece, bastante difícil de combatir. De combatir, exactamente. Bien, ¿cómo controlamos a estas plantas, Pablo? Hay dos maneras de hacerlo, ¿no? ¿Había dos maneras? Hay dos maneras de hacerlo. Una, desde la parte física. Así es. ¿Sí? Donde podemos hacerlo... Física es... O sea, cuando yo ocupo algún mecanismo, ¿sí? Exacto. Podemos hacerlo como mostraba ahí en la imagen, con un escardillo. Bueno, el que tiene más grande va a usar azada, va a usar rastrillo. Totalmente. Como herramientas que nosotros podemos ocuparlo dentro de la huerta, ¿no? Con la mano. Manual. Exactamente. Por eso le decía, el que tiene estas huertas modernas de cajón o con botellas, por ahí este control va a ser un escardillo, va a ser complicado usarlo, pero bueno, guantes y poder hacerlo normalmente, inclusive hasta cuando, sobre todo con estas plantas que ustedes contaban que venían de trasplante, que yo sé qué planta estoy llevando de mi almácigo a mi huerta, ya cuando son muy plántulas. Inclusive hoy mostrábamos la imagen del tutiá, de la solanácea, esa con espinas, y esa cuando ya está adulta es bastante lastima, diríamos. Entonces, exacto, pero por eso cuando decís ponerse un guante, ¿no? Sí, pero cuando es una plántula chiquita, yo la puedo controlar mucho más fácil. O también ponerse guante porque por ahí nosotros hemos dejado algunas plantas de ortiga y queremos ir a desmalezar y terminamos con la mano hinchada o que nos piquen. Bueno, son cosas que suelen pasar. Bien, seguimos. Solarización, que es todo un tema porque cuando hablamos de solarización podemos llegar a hablar sobre la desinfección de suelo. Sí, ¿no? es una técnica usada. Es todo un tema. ¿Te acordás de esa casi media hectárea de solarización que hicimos Salió espectacular, la verdad que es una técnica muy recomendada. Es una técnica que se coloca en los momentos donde tengo mayor sol, diríamos, en nuestro verano, en los veranos de cada zona, diríamos, de la gente que nos está mirando. Exacto. Es poner un plástico sobre un plástico transparente sobre el suelo y taparlos y aprovechar la energía del sol que nosotros siempre la usamos, ¿no? Inclusive la usábamos para desinfectar la sábana, las colchas, sacábamos todo el sol. Bueno, esto ocupamos ese poder del sol para... Lo mismo. Humedecemos bien el suelo, humedecemos bien, colocamos el plástico que estuviera en contacto con el suelo y de alguna manera con algunas maderas, con el mismo suelo, lo vamos cubriendo, cosa de que no vaya a entrar el oxígeno por los costados. Claro, entonces hace funciona diferente, ¿no? Utiliza la luz del sol, utiliza un poco la la disminución del oxígeno, no la falta total de oxígeno y la humedad. Y con eso lo que logramos es ir justamente controlando esas semillas que están latentes, que hasta inclusive algunas
produce la germinación, pero la plántula cuando nace de la semilla se encuentra de que no está en las condiciones dadas y se termina muriendo. Hasta inclusive cuando llega a tocar el plástico, como son plántulas y muy débiles, cuando tocan el plástico, que el plástico está a alta temperatura por la radiación del sol, terminan muriendo ahí adentro. Es una técnica muy usada. Lleva su tiempo, ¿no es cierto? Dentro de el periodo del verano, como vos decías, durante esos 2-3 meses, es ideal, como por ejemplo en las huertas escolares. Así es. Como para desinfectar suelo y para comenzar con una nueva temporada de la huerta libre de todo lo que sea maleza. Fíjense cómo son cosas que se unen a lo que veníamos hablando. No dejo el banco de semillas. Si yo tengo una huerta escolar, como decías vos, Gonzalo, y terminó la época escolar, nos vamos todos a casa y esa huerta queda ahí en la huerta, no queda latencia, queda generando esas plantas no deseadas, todas cumplen su ciclo, todas dejan sus semillas, fructifican y quedan en el suelo. Y el año siguiente yo llego y tengo que arrancar de cero. Bueno, sería una muy buena técnica. Antes de irme de vacaciones, cosecho todo, preparo el suelo, lo humedezco, lo tapo y lo dejo. Y lo dejamos hasta marzo, cuando comenzamos de vuelta y arrancamos con la huerta completamente limpia y ya capaz como para arrancar con el almácigo y trasplante y arrancamos para adelante. Dejo trabajando eso a mi favor, diríamos. Bien. ¿Hay otro método? Sí. Que vendría a ser tipo un pastoreo, ¿no? Dale. Cuando yo veo las gallinas, el año pasado, cuando en nuestro otro curso que hacíamos lo poníamos, la gente lo veía medio gracioso. Sería una alternativa para los que tienen chacra, que tienen animales, que tienen gallinas, inclusive si tienen algún herbívoro pequeño, hacer pequeños en esos canteros que dejo, que por ahí se me pasaron, que no llegué, que no... Puedo hacer el uso de encerrar gallinas o encerrar, no sé, rumiantes menores en los pequeños espacios como para que coman todo. La gallina es un depredador fantástico. Come las malezas, come las semillas, come los insectos, o sea que es un controlador fantástico. Ahora, ¿cómo hago? Haciendo trabajar esos animales a mi favor. Exacto. Tampoco es dejarle ahí durante un mes, ¿no es cierto? No, o sea, es como vos lo decís, lo dejamos un tiempo prudencial y esto muchas veces se llama como ese pastoreo rotativo, ¿no? Sí, bueno, ese es... otro tema, es otro tema. Pero es eso que hablábamos de usar a esos animales o como hablábamos de la solarización, a ese plástico y a esa energía del sol a nuestro favor, ¿no? Bien, estos son métodos físicos como para que nosotros controlemos estas plantas no deseadas, las plantas enemigas o malezas, como la gente le quiera llamar. Hay métodos químicos, ¿sí? Y aquí es donde empezamos a tener un poco de cuidado, ¿bien? Vamos a nombrar algunos de ellos, pero por favor teniendo cuidado. Un método químico, orgánico, por así decirlo, como para control de estas plantas enemigas, puede ser el uso de vinagre. Sí. Vinagre al 18%. No para la ensalada. No para la ensalada, sino que nosotros lo diluimos el vinagre en agua al 18% y podemos usarlo como un herbicida. Bien, ahora, no es cuando yo ya tengo una planta de 1 metro. No. O sea, es un herbicida, o sea, va a matar a esa planta, pero cuando la plántula es chiquita, ¿sí? Ahí estás poniendo vinagre y estás poniendo jabón. Exacto. Si le ponemos un pedacito de jabón, lo que estamos haciendo es contribuir a que tengan mayor adherencia. ¿Cómo lo decís vos? Sí. En eso estadio. Claro, por eso le digo, no son estos químicos que damos acá, no son los químicos que podemos llegar a comprar en alguna agropecuaria, en algún lugar de venta de esos productos. Estamos evitando hablar de químicos comerciales. Son en esta huerta agroecológica terminamos hablando de algunas soluciones locales o más caseras. Pero ojo, no es para cuando yo ya tengo una planta a punto de fructificar o florecer, cuando ya están adultas, porque ya la resistencia de la planta va a hacer que le tenga que poner 1 litro de vinagre. Totalmente, claro. Por eso, cuando nosotros empezamos con estas actividades de la huerta agroecológica, sepamos de que tenemos que llegar antes de que aparezca. Nosotros tenemos que empezar a predecir lo que puede llegar a pasar.
para eso nosotros hablábamos de planificación. Ah. Por eso era tan importante la planificación adentro de la huerta. Ahora, cuando se nos escapa de la mano la aparición de alguna planta no deseada, es donde podemos llegar a recurrir de algunas actividades, como por ejemplo el uso de el vinagre como un herbicida. Bien, como lo dice Pablo, tiene su estadio. No sé, el caso que puede pasar ahora en invierno, que vos preparaste el cantero y se dieron algunas condiciones que, no sé, se llovinó una semana, estuvo fría y se le dieron condiciones a que germinen algunas plantas y llego a mi cantero, está toda verde, chiquitita, todas plántulas que yo ni siquiera sé que es alguna semilla que vino en el abono o que estaba y como le decía y se dieron las condiciones, bueno, por ahí puedo tomarme el trabajo de probar a hacer con un rociado con el vinagre, ¿no? Después Bien. había una que no sé si aparece, Ajá. que era que nosotros también se usa azufre para otro producto que Sí. es el control de alguna enfermedad, pero con azufre rallado, las barras de azufre esas que nos ocupamos para Sí, sacar el exacto. aire, rallado y algo de aceite, generan una acción química que terminan tapando. Ustedes habían hablado Sí, sobre los Daniel de estomas. los estomas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre eso? El aceite va tapando los estomas de las plantas. Así es. Y lo que hace es como que lo termina matando por asfixia, ¿no? Así es. Entonces, Pero como bueno, una de las otras como les mecanismos. decíamos, sería lo último. Si yo hago todo lo previo, hago Así es. control del banco de semilla, hice el mulching, Sí. hice la asociación, es como que cada vez le voy achicando más el espacio, sería como se me escapó, no sé, no llegué y bueno. Exacto. Recordando de que cuando hablamos de mulching es cubrir el suelo, con Así lo que es. sea, ¿sí? Hoja seca, pasto seco, ramas, con lo que sea, cubrir el suelo. ¿Bien? Vamos con algunos métodos químicos. Ojo, por algo hemos puesto esto. ¿Por qué? Porque químico, hablamos de veneno, porque nosotros queremos hacerles mención a ustedes para que lo sepan, para que entiendan de que cuando ustedes van y buscan algún herbicida químico, están manipulando veneno. ¿Bien? Así es. Vienen con distintas, o sea, no sé, acá en Argentina tienen distintas bandas. No sé si es una reglamentación a nivel en otros países porque vemos que tenemos, pero hay que tener cuidado con esos productos químicos. Hay que tener mucho cuidado y por eso es lo que bien dice Pablo, tienen bandas y esas bandas van desde el color verde hacia el color rojo. Nosotros no le vamos a estar diciendo tipos de herbicidas, lo que le estamos diciendo es tengan cuidado, mucho ojo con la manipulación de estos productos porque terminan siendo veneno, ¿no? Así es. Muchos de estos productos son de tipo acción hormonal, o sea, son productos que en realidad trabajan sobre esas funciones que hablaban ustedes de la fisiología de la planta, sobre la respiración, sobre la fotosíntesis. Ya le digo, yo no digo que no se usen, pero serían como la última opción, o sea, no me funcionó la solarización, no me funcionó el escardillo, no me funcionó el control de semillas, el mulching, bueno, allá, lo último, entro con una... Total. Pero siempre antes de llegar al químico, en este caso de huertas orgánicas, me parece que tenemos muchos Hay pasos muchos antes. pasos Tal previos cual. antes de llegar a esto como una solución rápida, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué es lo que le queremos mencionar en este apartado? Es que hay bandas de colores donde van desde las más débiles, por así decirlo, ¿no es cierto? Hasta las más fuertes. Lo menos peligroso, Lo diría. menos peligroso hasta lo más nocivo, por así decirlo, ¿bien? Va desde el verde, pasando por el azul, pasando por el amarillo y después hay dos bandas del rojo, ¿sí? Donde llegamos a tener uno que es muy y sumamente peligroso. Salvo el azul es como un semáforo. Sí, exactamente. Verde, azul son los menos peligrosos, diríamos. Así es. Hay que tener ciertos cuidados. O sea, lo que me está diciendo la fábrica es que no me lo puedo tomar, ¿no? El amarillo, ya precaución. Y las dos bandas de rojo, que ahí es como que tóxico y muy tóxico. Por eso Así le digo. es. Pero, aclaro, sería mi última opción. Lo último. Algunos ejemplos, fíjense banda azul. Tenemos otro como ejemplo, banda amarilla. Otro como ejemplo tenemos aquí, banda amarilla. Es muy raro encontrar bandas rojas.
hoy en día dentro de lo que son herbicidas. Pero les aclaramos, lo que aquí queremos hacerle mención es como última alternativa. Última alternativa. Y ¿Bien? bueno, siempre que vengan, cuando compro un producto, que vengan con todos los productos químicos que tienen una empresa detrás, tienen la responsabilidad de tener un marbete donde me explican las dosis, me explican la acción, o sea, algo que me asegure. O sea, no sé si en otros lugares hay, pero está la costumbre de vender mucha suelto y ahí ya empieza... Ahí es donde generan problemas. Bien. No queríamos dejar de mencionarlo porque también es una alternativa para control. Tal cual. Pero antes de llegar a esto, hay muchos otros pasos previos para hacerlo. Y que estaba en la listita, ¿no? Que estaba en la lista. Vuelvo a hablar de él. Sí. Mulching, del control del banco de semillas, del control físico, control químico, del manejo casero, del riego. del manejo del riego. Y eso vamos a hablar cuando hablamos de agua dentro de la huerta. Los diferentes tipos de sistemas de riego que vamos a usar o promueven o no a la aparición de estas plantas enemigas o malezas. Si yo le doy todas las condiciones y llego con el riego, con la manguera y le estoy regando a todo parejo, entonces le doy las mismas condiciones, entonces por ahí hay una alternativa. Por eso la verdad que es apasionante tener toda la cantidad de herramientas como para tener. Acá hay gente que pregunta si el vinagre se puede usar frío o caliente. Frío. Cuando yo estoy haciendo caliente ya estoy usando otra alternativa que en algún momento se usó mucho o se usa en algunos lugares para desinfección de suelo, que era usar el agua caliente, la temperatura del agua, ¿sí? Entonces, pero si yo agrego vinagre caliente, lo voy a terminar, estoy haciendo usando la temperatura del agua y el vinagre termina estando como un agregado nomás. Frío anda bien, así que bien. Arrancamos con aquellas plantas que ahora sí están de nuestro lado y aparecen adentro de la huerta. ¿Sí? Sí, pero como le decía, son amigas. Totalmente. Sí, mantenemos el equilibrio. Porque hay algunas plantas que se nos pasan de rosca y pasan a ser vistas como enemigas. Como enemigas, bien. Dentro de estas trajimos varias como para ir mencionando. ¿Sí? Tenemos muchas plantas como para ir mencionando, hablando de esas plantas amigas. A ver, acá vamos a estar hablando sobre las plantas que son aromáticas y medicinales adentro de la huerta. Sí. ¿Sí? Y a lo que vos decías que se puede usar como para hacer alguna infusión, como para usarlo dentro de nuestra cultura culinaria muchas veces. Esto está mucho que ver con los lugares. Esto estaba pensado en las plantas aromáticas y medicinales que conocemos por cultura acá en nuestra región, diríamos. Hay mucha gente de afuera que nos está mirando y puede tener una variedad enorme. Yo sé que en México se ocupan muchísimas, a mí me gusta un poco la cocina, así que me pongo a investigar, se ocupan muchas plantas como aromáticas. En Colombia lo mismo, o sea, hay varios países que ocupan otras plantas que a veces acá nosotros la tenemos solo como ornamentales y terminan siendo muy buenas. Hablábamos con la nutricionista que va a hablar el 24, dijiste, que estaba buscando alternativas de contar uso de algunas plantas que nosotros no estamos muy acostumbrados a usarlas como para mostrarnos, ¿no? Exactamente. Pero bueno, acá veníamos a ver plantas que hoy la teníamos de la lista, en contra, diríamos, para usarla a favor. Exactamente. Por ejemplo, el cedrón. El cedrón es una de las plantas que se adapta muy bien, sobre todo muchas veces cuando nos olvidamos de regar. ¿Te acordás de nuestro cedrón paraguayo que teníamos aquí? Que sobrevivió a varias sequías. La verdad que se adapta muy bien a suelos secos, ¿sí? Y se puede usar para muchísimas cosas. Lo que habíamos hablado en un momento con se Roque, hacía como repelente. Sí, y también como repelente. Lo que habíamos hablado en un momento con Roque, vean de que todas las plantas están organizadas por familia. Tenemos las verbenáceas, tenemos las equiveráceas, tenemos muchas que son labiadas, hay muchísimas que son labiadas. Estamos el laurel,
umbelíferas hay varias también. Compuestas. Las compuestas Así ahí es. adentro. Están todas organizaditas en función de las familias, ¿no? Bien, entonces, como algunos de los ejemplos, decimos que El cedrón. el cedrón. Aquí es como dice Pablo, en algunos lugares nosotros lo conocemos para algunos usos, sin embargo, algunos van a decir, yo uso para tal cosa, yo, sin embargo, mi abuela usaba para curar los callos de los hijos. Bueno, cada uno lo va usando en función de su conocimiento, ¿no? Son plantas que, como le decía, usando sus capacidades, sus productos químicos, se usan en distintas, acá se toman té, se hace infusiones, de infusiones se ocupan en el mate, algunos usan para el tereré, hasta repelente, porque es un excelente repelente para el mosquito. Exacto. Así que para los lugares que somos endémicos del dengue es fantástico. Así que, pero ojo, si yo lo tengo controlado, ahora si se me pasa de tamaño pasa a ser una maleza o una planta no deseada, porque Totalmente. es un deporte bastante grande, diríamos. Entonces hay que Exacto. tener ese cuidado. El cedrón, como para entenderlo, se multiplica a través de gajos. ¿Qué significa esto? De que nosotros lo vamos a sacar de la maceta o lo vamos a sacar del lugar donde lo tengamos adentro de la huerta y lo podemos ir dividiendo y armando desde una misma planta varias plantitas más, ¿no es cierto? Lo vamos a multiplicar a través de una forma gánglica. Desde el fondo de pantalla nos están diciendo que el horario es cruel, Dale, así dale, que hay dale, que dale. ir Avanzamos un avanzando poquitito un más. poco. Dale, perfecto. Entonces tenemos el cedrón. Después tenemos también lo que muchas veces la gente lo conoce y se usa para... Otro que tiene miles de... Es impresionante la cantidad de de beneficios que beneficios. tiene, Sí. ¿no es cierto? ¿Cuál es? El El jengibre. jengibre. Se ocupa Y- para cocinar, para hacer té, es uno de los antisépticos más poderosos en lo orgánico, diríamos. Totalmente. Tiene muchísimos beneficios. Totalmente. Así que... Nosotros acá lo fuimos conociendo hace muy poco, Sí. relativamente, pero hay culturas que lo tenían incorporado a su dieta hace muchos años. Exacto, y se multiplica por rizoma, o sea que ese tallito subterráneo que tiene, Lo que consumimos, diríamos, lo que consumimos, es lo que exactamente. termina. Bueno, pero he visto que en algunos lugares se consume también las hojas, o sea, y Ajá. el tallo, o sea, que va a depender de las costumbres que tengamos, es muy bueno. Bien, se adapta relativamente a varios climas, ¿no es cierto? Y obviamente que está favorecido mucho por lo que son climas subtropicales, tropicales, porque la abundancia de la humedad o la lluvia es lo que Lo más le ayuda, gusta, digamos, ¿no? claro. Más lo que le gusta. Bien, así que tenemos jengibre. Jengibre. Bien, seguimos. Veamos de que también tenemos el laurel. El laurel, ¿cuánto Ajá. lo usa? Y el laurel se usa para mucho en la cocina, Sí, exactamente. y también tiene aroma muy fuerte, diríamos, y se ocupa seco, fresco. Así es. ¿Quién habrá puesto un par de hojas de laurel adentro de la comida, ¿no? En su estofado, más En que su nada. estofado sobre todo. Bien, el laurel se puede o multiplicar por semilla o también lo podemos multiplicar a través de estacas. estacas, ¿no? así es. Bien, seguimos entonces. Tenemos el laurel. Bien, aquí es lo que yo le había dicho. Dentro de la familia de las labiadas hay una cantidad Bastante, enorme, mucha. enorme. Arrancamos por el orégano. ¿Quién? Otro aromática conocida y usada masivamente, diríamos. Así es. Creo que todos ponen un poco de orégano en sus comidas, casi. ¿Quién no tiene una planta de orégano como arrancando la huerta teniendo una planta de orégano? ¿No es cierto? Entonces, orégano es una de las plantas que es fundamental adentro de las huertas. Se multiplica a través también de estacas. Nosotros Así es. podemos compartir, te doy un pedazo de un orégano, lo vas y lo plantas y brota. El orégano lo que fácilmente. tiene es que por lo visto no le gusta, o por lo menos a mí no me funcionó, Ah. que lo cuides mucho. Si vos lo dejás ahí en algún rinconcito de la huerta, él anda fantástico. Cuando vos lo empezás a estar manipulando mucho porque lo querés achicar, que lo querés... No es que le agrada mucho. Hay muchísimas variedades. Sí, Están así de es. hoja fina, de hoja ancha, más verde oscura, más verde claro.
hay muchísimas. Todas ellas no dejan de ser orégano. Seguimos entonces, Pablo. Tenemos el orégano, tenemos el romero. Por lo visto la lavea tiene toda familia de aromáticas, ¿no? Muchísimas. El romero, que también se multiplica fácilmente por estaca, ¿sí? ¿Cuántas veces también nos hemos puesto unas ramitas, unas hojitas de romero adentro de la comida? ¿No? Así es. Así que bien, seguimos. A ver, tenemos aquí también la salvia. La salvia, esa planta de salvia que vos me habías invitado, es impresionante cómo se multiplica adentro de la huerta. Justamente me río porque esta es una de las ejemplos que tenemos, que puede ser una planta aromática, muy linda, muy buena, tiene también bastante variedad, propiedades, diríamos, sí. Pero es una planta que crece mucho cuando se le dan las condiciones y puede llegar a ser hasta invasora. Entonces, exacto. Fíjense como una planta que la estoy usando porque tiene sus propiedades, por no prestarle atención, pasa a ser una planta no deseada. Así que, totalmente, ojo. hay que tener mucho cuidado, porque Pablo de verdad me invitó una plantita muy pequeña de salvia y es impresionante lo que fue creciendo dentro de la huerta, y hasta inclusive empezaron a generar otras plantas a través de multiplicación de acodo, ¿sí? O sea, iba metiéndose y ahí cuando tocaba penita el suelo empezaba a alargar raíces adventicias y ya teníamos otra planta. Así que, pero es el ejemplo que yo digo que es del equilibrio, ¿no? Totalmente, bien. Así que entonces la salvia. Después también tenemos el tomillo, Pablo. ¿Sí? Así es. El tomillo, que también se multiplica a través de estaca. Nosotros fácilmente lo podemos multiplicar a través de estaca, y también podemos obtener semillas del tomillo y para ponerlo adentro de la huerta. El tomillo, otra de las cosas, ¿quién también no usó tomillo? En la comida, ¿no es cierto? Dentro de la cocina. Pero, tenías otra ahí que es conocida, ¿no? Ajá. A ver. A ver. ¿Es el tomillo? Hay muchas. Ahora vamos a ver la albahaca. ¿Algún pesto? ¿Quién no habrá usado albahaca como para hacer pesto? O hasta además, ayer anoche yo quise incursionar en una nueva receta y le he puesto varias hojas de albahaca dentro de una sopa paraguaya. No sobró nada, así que salió muy bueno. Entonces salió bueno. La albahaca es la culpable. Totalmente. Y después también he puesto varias hojas de albahaca dentro de una mayonesa casera. Salió de maravilla. Sí, por eso le digo, para los que les gusta la cocina, hay de todo. Hay mucho uso de estos, inclusive incursionar en estas nuevas, en el uso de algunas aromáticas. Siempre, acá nosotros en la región siempre digo que nosotros somos, el local es poco, se anima poco a usar combinación de, conozco lugares que se ocupan mucho más estas aromáticas, inclusive combinan más, nosotros tenemos que nombrarlas y ver que tienen muchas posibilidades. Muchas de estas aromáticas no solo se comen o se van como en la comida, sino muchas se ocupan para hacer infusiones o para hacer para ocupar desinflamantes, para hacer la variedad es bastante importante. Exactamente, lavanda es otra de las plantas que podemos usar muy bien adentro de la huerta, y el aroma que tiene es muy agradable. Yo tengo una planta de lavanda dentro de mi huerta. Bueno, he visto que se ocupa para cocinar también. Hay que animarse. Vos me habías comentado que también se ocupaba para cocinar, ¿no es cierto? Se multiplica muy bien a través de estaca y también por semilla, ¿sí? Bien. Vi que tenías la menta también. Sí, ahí tenemos la menta. Que se ocupa para un montón de, incluso para ensaladas, para hacer té, tiene muchísimas. Nosotros que tomamos el tereré de agua muchas veces, poner algunas hojitas de menta dentro del mate es muy refrescante, ¿no es cierto? Sí. El uso Pero de la vos menta. dijiste que hay muchas que se multiplican por estaca. ¿Qué son las estacas? Bien, pero a ver, para no adelantarnos mucho, tenemos una clase que es exclusiva de producción, reproducción y conservación de semillas. Pero, sin embargo, la estaca es un trocito que tenemos, una parte vegetal que nosotros vamos a usar como para obtener una nueva planta. ¿Sí? Bien, Dale. Bien.
¿Te acordás de aquella planta de menta que me regalaste? Y que se empezó a secar y que No. empezó a brotar y te dije que nuestra amistad sea como esta planta de menta Sí, que bueno, brota desde abajo. Fue mágica porque estuvo como 2 Ah, meses sí. sin recibir agua, Bueno. era un montón de hojas secas y después en la primera lluvia nació. Pero Lo bueno. que pasa que es una anécdota, me Es pidió una- una planta de menta, le di una plantita y se la olvidó en la oficina, así que ahí terminó la... Dale, bien. Pero dice que vive, ¿eh? Exactamente, así que bueno, como algunas de las compuestas, tenemos el ajenjo, que lo podemos usar fácilmente adentro de la huerta y se multiplica muy bien por semilla, ¿sí? El ajenjo. No sé si alguna vez lo usaste el ajenjo como para... Yo ajenjo no, ¿No? no usé nunca. Dale. Y después, por último, para nombrar alguna de las umbelíferas, tenemos el eneldo, por ejemplo, ¿sí? Tienen muchos olores. Fíjense ustedes de que todas las umbelíferas, todas ellas tienen olor y tienen buen sabor. Adentro de esta tenemos nosotros el perejil, como Así para que la es. gente se pueda identificar. Hasta inclusive la zanahoria. Si ustedes prestan atención, es como que tiene un cierto Porque es de, aroma. es de la misma Porque familia. es de la misma familia que son de las umbelíferas. Tenemos entonces, Pablo, el eneldo. Semilla muy bien, muy fácilmente, y aquí es donde vos hablabas de ese control del banco de Por semillas, supuesto. ¿no? Bueno, Bien. con el perejil pasa que si yo dejo que semille y que deja mucha semilla, empiezo a tener perejil por todos lados y después Totalmente. en la huerta no voy a querer tener solo perejil, o si la tengo mezclada con, no sé, con zanahoria, después yo no sé cuál es perejil y cuál es zanahoria. Por Exacto. eso digo, hay que tener cuidado. El anís, también Anís. otra planta que se ocupa mucho. Sí, exactamente, el anís. Y después el hinojo, ¿no es cierto? El hinojo también es una de las plantas que se usa mucho adentro de la huerta. También Bien. se comen las hojas, se comen el tallo engrosado, tiene muchos usos. Acá en nuestra zona se ve muy poco, no es usado por nuestra cultura. Y creo Ajá. que teníamos un videito para mostrar. Tenemos un videito que hace un resumen sobre nuestras plantas que son aromáticas. No sé si se escucha, a ver, perdón. Tienen una función muy importante, son nuestras socias número 1, ya sea porque repelen insectos, atraen ciertos insectos benéficos porque los utilizamos dentro de la cocina o para algún preparado orgánico para control de plagas. Para ubicarlas dentro de la huerta tenemos que tener en consideración que las aromáticas las podemos dividir en aquellas que van a pleno sol, como son las que tienen su follaje grisáceo, lavanda, salvia, romero, tomillo, también tenemos el orégano. Y las que van en el sector de sombra pueden ser la menta, la melisa, el cibulet. En lo que es al riego, las aromáticas tienen bajo requerimiento en lo que es necesidad en agua. La podemos ir asociando según su follaje. Todos los colores grises, como veníamos hablando, necesitan poca cantidad de agua. Quiere decir que el riego va a ser más reducido. Y el cultivo es muy fácil. Las que tienen un follaje más verde son las que necesitan un poco más de agua. Respecto al tipo de suelo que requieren las aromáticas para su cultivo, en sí no es mucho requerimiento. Es un suelo típicamente pobre, podríamos decir. Quiere decir que no necesitamos estar abonando demasiado ese suelo, así que el cultivo es muy pero muy fácil. Otra consideración es tener en cuenta el tipo de poda que necesitamos para mantener estas aromáticas. Las que son de crecimiento arbustivo, como ser el romero, la salvia, la lavanda, necesitan al menos una poda al año para rejuvenecerlas. Y aquellas que tienen un crecimiento tipo mata, como el tomillo, la menta o sea el orégano, necesitamos hacer al menos cada 2 años alguna división para rejuvenecer estas plantas. Para terminar, podemos decir que todas estas especies aromáticas tienen bajo requerimiento en lo que es suelo y agua, así que podemos adaptarla a cualquier parte de la región que podamos cultivar. Qué interesante esto que nos dice Pablo. Fíjate vos cómo lo clasifica fácilmente a través del follaje. Así es. Dice las que son de color más oscuro o las que son de color más claro. ¿Sí? Es como para que no no tengamos tanta experiencia, sino que veamos que por ahí las de colores de hojas más grises Sí. son las que pueden ir a pleno sol, se aguantan el sol y a su vez son las que menos agua necesitan. Menos agua necesitan, totalmente. Y por ahí, no sé, así un claro ejemplo, las un poco más verdes, de hojas más brillantes, caso
conocido acá, que todos conocerán la menta, por ahí tiene que ir más a un lugar un poco más cubierto, menos, y necesitan un poco más de agua. Ahora, dijeron, todas las aromáticas que se conocen son poco exigentes en suelo, o sea que inclusive no tienen que ir en el mejor lugar de la... Totalmente, así que entonces como para poder entenderlo de cómo y cuándo podemos o qué tipos de plantas la podemos poner en el sol o cuáles la tenemos que llevar a la sombra o cuáles son las que necesitamos tener un poquito más de cuidado en función de riego o no, ¿no es cierto? Y después también hizo una mención de cómo multiplicarlo, porque dijo que cuando tenemos algunas plantas que son más del tipo mata, nosotros mínimamente cada 2 años la tenemos que dividir para que ellas sigan creciendo y que nosotros tengamos hojas verdes. Me voy a adelantar, dividir es separar esa mata, ¿no? Poder sacar partes de esa planta con raíces y pasarla a otro lugar, no sé, como hice yo, regalándole a un amigo o pasándole a algún vecino o no sé. Hasta algunos van a terminar vendiendo algún pedacito, algún poco de menta. Sí, y por ahí las que son arbustivas, hacer alguna poda justamente para que no crezcan y no tomen mucho tamaño y ayudar a esa planta a brotar. Bien, adentro de esto lo que queremos decirle es que las plantas aromáticas y las plantas que son medicinales dentro de la huerta, como veníamos diciendo, tienen buen sabor, tienen mucho aroma. Recordemos de que en la clase pasada, cuando hablábamos del manejo de la huerta agroecológica, en alguno de los apartados, cuando nosotros mencionábamos asociación de cultivo, había una imagen que decía, la huerta tiene que tener mucho color, mucho sabor y mucho aroma. ¿Por qué? Porque los insectos, ellos se empiezan a perder, ellos es como que... Te me adelantas. Me adelanto un poquito, Esa es la clase que viene, bueno, cuando hablamos me adelanto un cachito. Te adelantás y nos metemos, quizás nos largamos a hablar y como nos avisan que estamos medio se nos corto va terminando el tiempo. Dale, pero el concepto que se tienen que llevar me parece que es que esa mezcla, esa búsqueda de equilibrio, inclusive hay muchas plantas que algunos cocineros dicen que las plantas que se llevan bien en la olla también se llevan bien en la huerta. Exacto. Así que en esa mezcla, hago a ese equilibrio y a eso que va a terminar haciendo todo lo que venimos hablando hoy. Empezamos a hablar de controles, ¿sí? Bien. Ese equilibrio, esa mezcla hace también a los controles. Exactamente. Entendamos de que todas las plantas, cuando nosotros tenemos en mayor cantidad de población, es cuando ya podemos entrar a hablar de maleza, plantas enemigas, no deseadas. Por eso arrancamos sinónimos. Por eso arrancamos hablando de mantener el equilibrio. No es que una planta sea mala o no, o que sea más mala que otra, sino es cuando empiezan a estar en el lugar que yo no quiero que estén y las empiezo a ver mal, diríamos. Entonces, bueno, pasaría lo mismo con estas. Entonces, mantengamos el equilibrio y vamos a tener menos plantas no deseadas y más plantas que terminen favoreciéndonos o trabajando para nosotros, digamos. Exactamente. Mucho de evitar esa sobrepoblación de las plantas que nosotros no queremos desear dentro de la huerta viene por lo que Pablo nos mencionaba al principio, esa prevención. Si nosotros prevenimos ese banco de semillas, si nosotros cuidamos mucho lo que es el manejo de la huerta a través de la limpieza con algún escardillo o la herramienta que usemos, manejamos bien algún sistema u otro de riego, ¿no? Y lo que es la asociación, lo que es la rotación de cultivos dentro de la huerta y cubrir el suelo con lo que tengamos. Cubrir el suelo, yo creo que es más que suficiente como para que nosotros nos llevemos conceptos de cómo podemos manejar la huerta. Por eso ahí en la presentación que están viendo hay una lista de cuáles son los trabajos culturales que hay que ir haciendo. Están un poco en lista de cómo empezar, ¿sí? Es como que yo empiezo de lo más básico, controlando que no haya banco de semillas, y llego a lo más tecnológico, digamos, que hasta manejar el riego puntualizado de cada cosa. Me parece que esperemos que estemos siendo claros, diríamos, y pero que manteniendo estos puntos en cuenta, vamos a tener cada vez huertas más
más saludables. Más saludables y más como la queremos nosotros. Exactamente, dale. Bien, como para ir cerrando, Pablo, esta clase de hoy, le queremos decir a todos aquellos que nos están mirando, no dejen de compartir este video, que no dejen de compartir para que podamos llegar a la mayor cantidad de personas posible, porque hay muchos que no nos pueden estar mirando hoy porque ya comenzaron con los trabajos, ya están yendo a su lugar de trabajo. Muchos lugares que las cuarentenas ya se van levantando, entonces ya no pueden estar que por favor la gente de Chile, la gente de Uruguay nos comparta también este video, entonces pasamos a ser un poco más internacionales, ¿no? Saludo grande a aquellos que nos ven de los otros países, de Chile, de Uruguay, de Colombia, Ecuador, que muy temprano arranca con nosotros. Allá ellos arrancan a las 7 de la mañana, lo que aquí es. No nos olvidemos a los locales de Argentina que están hablando desde Chaco, desde Buenos Aires, desde Santa Fe, o sea, mucha gente, la verdad que la experiencia, mi primera experiencia frente a la cámara, con algunos errores, pero es una experiencia interesante. Dale. Saludar a los bomberos que estuvieron en su día. O sea que... Bien, ayer fue el Día de los Bomberos, ¿no es cierto? Sí, así es. Dale, un saludo grande, un saludo enorme a todos los bomberos que todos los días le meten también el pecho a ese trabajo tan bonito que tienen, ¿no? Gracias al equipo que nos apoya y gracias a la gente que nos apoya y también avisarles que en 15 minutos salgo yo y entra Roque y van a explicar un poco todo lo que es los trabajos integradores, esto que la gente está un poco preocupada. Yo no llegué con las evaluaciones que hago. Vamos a tener un pequeño vivo explicando esa parte. Bien. Y promocionando algunos cursos como el de cítricos que se está planificando, lo tienen acá mis compañeros. Casi está todo armadito. Lo tienen un poco ahí en la gatera, ¿no? Exactamente, así que bueno, gente, de vuelta le decimos, no dejen de compartir este video. Nos vemos el viernes que viene a las 9 de la mañana y de aquí en 15 minutos, 10:15, estamos de vuelta transmitiendo en vivo, haciendo las aclaraciones pertinentes a lo que es el curso de vuelta. Gracias a todos, gracias Gonzalo por el espacio. Por favor, Pablo, y nos vemos el viernes si Dios quiere. Dios los bendiga. Amén.